En nuestro Sol caben más de 1 millón de tierras. Nuevas investigaciones demuestran que entre el 20 y el 35% de los soles se comen a sus propios planetas, y una cuarta parte de los sistemas planetarios que orbitan alrededor de estrellas como la nuestra tuvieron un pasado caótico. Lo que da la vida, también puede quitarla. Todos los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol, y todos lo hacen de una manera un tanto consistente. Lo más probable es que hayan permanecido así desde que aparecieron. Pero no todos. Esta existencia caótica significa que un sistema solar tenía un montón de planetas en la camada hasta que el Sol anfitrión decidió fundirlos. El nuestro está perfectamente distribuido para que la gravedad de ningún planeta interfiera con la de los demás. La fuerza gravitatoria de Júpiter es mucho más fuerte que la de la Tierra, lo que significa que si nuestro planeta se acerca a Júpiter, seríamos una luna más para él. El planeta es tan grande que si la Tierra tuviera la superficie de una uva, Júpiter sería del tamaño de una pelota de baloncesto comparado con ella. Incluso con la mejor tecnología del mundo, es difícil saber si las estrellas, de hecho, se comen a sus planetas. La mejor manera de estudiarlo es observar sistemas binarios. Esa es solo una forma científica de decir un sistema con dos estrellas que orbitan entre sí. Normalmente, ambas se formaron al mismo tiempo a partir de los mismos gases y en las mismas condiciones. Esto significa que deberían contener los mismos elementos, más o menos. Cuando abrimos los ojos por la mañana, nos da la luz solar que ha viajado durante millones de kilómetros. Cuanto más nos acercamos a ella, más caliente está. Pero los rayos que viajan desde el Sol también contienen ciertos elementos químicos que los hacen únicos. Los que se asocian al Sol son materiales ligeros como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el helio. También puedes encontrar otros elementos, pero estos son los principales. Estudiando estos elementos, se puede conocer la historia de un sistema solar con suficiente detalle como para determinar si fue caótico o tranquilo. Los científicos estudiaron 107 sistemas binarios compuestos por soles como el nuestro, analizando la luz. Como cada uno contiene dos estrellas, los compararon y contrastaron para ver las diferencias. Observaron que las estrellas con una fina capa exterior tenían elementos diferentes al de su compañera. Todos los soles contienen elementos ligeros, pero hay algunos que poseen elementos rocosos como hierro, silicio y titanio cerca del Sol. Estos elementos se asocian a terrenos ásperos que se encontrarían en la superficie, pero están ahí flotando en el medio del espacio. La capa exterior más fina es especialmente rica en hierro en comparación con las otras. Muchas estrellas son gemelas al nacer. Incluso la mayoría de las de la Vía Láctea tienen un compañero en un sistema binario. Esto significa que nuestro Sol es bastante único por no tener un compañero. Pero hay algunas teorías por ahí que sugieren que este pudo haber perdido a su gemelo en el pasado. Está a unos 184 años luz de distancia y se llama HD 186302. Esta podría ser nuestra estrella de la suerte. Una guardería estelar es donde nacen miles de estrellas. Están formadas por gas y polvo que gradualmente colapsan bajo su propio peso. Nuestro Sol puede haber comenzado de esta manera hace 4.600 millones de años. Y cuando son lo suficientemente maduras, salen a la luz, normalmente con su compañero de viaje. En realidad, los científicos afirman que hasta el 85% de todas las estrellas podrían estar en parejas binarias o tener más compañeros, pero más del 50% son parejas binarias. El único problema es que no podemos verlo realmente, ya que se desvió de su órbita original hace una eternidad. Pero se pueden encontrar rastros de él en la nube de Oort. Se trata de un vasto cúmulo de espacio formado por cometas, rocas espaciales y hielo en los bordes exteriores del alcance de nuestro Sol. Flotan bastante, ya que están lejos de la gravedad de este, y pueden salir fácilmente de su órbita hacia el espacio abierto. Volar a través del cosmos no es diferente de hacerlo a través de cualquier vacío aleatorio del espacio. La razón por la que algunos de estos elementos ligeros en el espacio contienen elementos rocosos que encontrarías en la superficie de un planeta es porque el Sol los sacó de su órbita y los devoró al acercarse. También ocurre cuando una estrella se hace demasiado grande en su lugar y empieza a comerse todo lo que le rodea. Según los científicos, si una estrella se come un planeta, puede hacer que éste se vuelva caótico y gire tan rápido que acabe destruyéndose. Pero no te preocupes, hay muy pocas probabilidades de que el Sol devore el planeta en un futuro próximo. Las estrellas se forman cuando una enorme nube de hidrógeno y helio crece hasta colapsar por su propio peso. La presión aumenta y alcanza niveles de calor extremos que ni siquiera podemos medir. Finalmente, los átomos de hidrógeno pierden sus electrones, lo que hace que éste se fusione y libere energía.
contrarrestando el colapso gravitatorio. Pero cuando la fuerza gravitatoria supera la fusión del hidrógeno, la estrella comienza a expandirse y se convierte en una gigante roja. Y entonces, después de unos 1.000 millones de años, este elemento del núcleo externo desaparecerá, dejando mucho helio por ahí que se fusionará con el resto de los elementos del entorno. Y una vez que todo el helio desaparezca, la gravedad encogerá la gigante roja hasta convertirla en una enana blanca. Y cuando desaparezca por completo, los restos de la estrella liberarán toneladas de gas y polvo al espacio. Los científicos afirman que a nuestro Sol le quedan entre 7.000 y 8.000 millones de años antes de llegar a esa fase. Pero incluso si eso se hace realidad, no ocurriría de la noche a la mañana. Algo así tarda millones de años en producirse. Pero, ¿y si el Sol decidiera devorarnos de la noche a la mañana mientras hablamos? El planeta empezaría a sentirse caliente en segundos. Cada pequeño cambio de grado puede provocar algunos acontecimientos catastróficos. Los casquetes polares pueden derretirse en cuestión de segundos e inundar las tierras costeras. Incluso pequeñas islas en zonas remotas del mundo quedarían sumergidas. Y a medida que aumente el calor, todas las zonas nevadas se derretirían al instante y se convertirían en climas desérticos. Algunos lugares arderán y sus objetos cotidianos se derretirán en el acto. El interior de la Tierra también se calentará, permitiendo que se produzcan erupciones volcánicas en todo el mundo. La Antártida se derretirá por el calor, así como los volcanes en erupción en su interior. Y en cuestión de minutos, todo el planeta se convertirá en fuego y cenizas, antes de explotar en pequeños trozos que flotarán en el espacio, llegando a zonas de las que nunca hemos oído hablar. Pero no te preocupes, algo así no ocurrirá realmente. En el caso de que el Sol interrumpiera nuestra rotación, los resultados serían diferentes. Además, se calentaría porque el campo magnético que nos rodea nos protege de la radiación del Sol. Y una vez dejados fuera de lugar, el campo magnético se daña y el calor extremo del Sol nos servirá. La fuerza gravitatoria será inestable, así que la física de nuestra vida cotidiana será caótica. Tendremos que esperar 5.000 millones de años desde ahora hasta el momento en que el Sol se convierta en una gigante roja. Crecerá en tamaño y acabará devorando a Mercurio y Venus. Lo más probable es que la Tierra también esté en el menú. Si nuestro planeta se acercara solo 1.500.000 kilómetros al Sol, sería inhabitable. Puede parecer mucho, pero es solo 4 veces la distancia entre la Luna y la Tierra. Detectar la composición química de los rayos solares en sistemas estelares más lejanos podría ayudar a los científicos a encontrar otros planetas similares a la Tierra. Como la atmósfera que rodea a estas estrellas devoradoras de planetas cambia la composición química, podemos detectar qué sistemas solares de allá afuera han tenido un pasado tranquilo. Lo principal que tenemos que observar es si los planetas tienen un ciclo orbital saludable. Si no hay nada más que se interponga, podemos suponer que el planeta podría seguir los mismos pasos que la Tierra para que los humanos estén aquí. Pero este proceso tardará años, ya que hay millones de estrellas cercanas similares a nuestro Sol. Las probabilidades de encontrar un planeta similar al nuestro son casi imposibles a este ritmo. Pero si es así, entonces podría haber vida en esos planetas. No habrá forma de saber si se trata de vida inteligente, pero podrían haber tenido el mismo destino evolutivo que nosotros. Te presento a un planeta errante. Se trata de un vagabundo cósmico al que nadie quiere llevar a casa. Básicamente, un planeta errante es un planeta que ha sido expulsado de su propio sistema estelar y ahora viaja sin rumbo fijo por el espacio como un solitario cósmico. Estos planetas no son solo una teoría. Los científicos han detectado a algunos de ellos en nuestra galaxia. De hecho, se estima que puede haber muchos de estos nómadas cósmicos deambulando por la Vía Láctea. Y no son solo pequeños mundos rocosos como la Tierra. Algunos de ellos son gigantes gaseosos, muchas veces mayores que Júpiter. Estos colosos podrían tener sus propias lunas e incluso sus propios minisistemas orbitando a su alrededor. Por ejemplo, uno de los planetas errantes más famosos tiene un nombre complicado. Aquí está, léelo tú mismo. Se encuentra a unos 80 años luz de la Tierra y fue descubierto en 2013. Se estima que este planeta tiene unas 6 veces la masa de Júpiter y se cree que tiene unos 12 millones de años. Pero el hecho de que estos solitarios cósmicos no orbiten una estrella no significa que sean helados. Todavía pueden generar calor y algo de luz a partir de sus propios procesos internos. Algunos incluso pueden tener campos magnéticos y auroras como la Tierra. En otras palabras, los planetas errantes son potencialmente habitables si reúnen las condiciones adecuadas. ¿Cómo sería la vida en un planeta así?
¿Podríamos habitar un mundo de estas características? Vivir en un planeta errante significa tener una existencia solitaria. No tienen un sol cálido para disfrutar, ni una atmósfera acogedora en la que acurrucarse, ni vecinos cósmicos con los que hacer una parrillada. Por eso tenemos que ser creativos. Empecemos por el problema más obvio. Lo pasaremos mal sin luz ni calor. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, tendríamos que invertir en unos calefactores muy sofisticados y llevar trajes espaciales supercalentitos y a la moda. O podríamos inventar una nueva forma de generar electricidad sin depender de la energía solar. ¿Qué tal, por ejemplo, la energía geotérmica? Eso sí que es elegante. Cada planeta tiene una fuente interna de calor. Sin ella no serían más que rocas frías y sin vida flotando en el espacio. Este calor interno puede aprovecharse y utilizarse para suministrar energía a todo tipo de cosas, desde viviendas hasta fábricas o naves espaciales. Es como tener una bañera de hidromasaje lo suficientemente grande como para alimentar a una ciudad entera. Y lo más probable es que esa ciudad se encuentre bajo tierra, más cerca de la fuente de calor. Y en cuanto a la luz, probablemente tendríamos que construir linternas muy brillantes. O tal vez aprender a diseñar genéticamente organismos bioluminiscentes para iluminar nuestras casas. Imagínate bases espaciales llenas de setas y plantas de neón. Por cierto, hablando de plantas, la vida vegetal sería bastante difícil de conseguir sin una estrella. Entonces, ¿qué comeríamos? Bueno, podríamos utilizar los mismos respiraderos geotérmicos de los que hemos hablado, o algunas reacciones químicas para mantenernos. Y quizá desarrollaríamos un gusto por los alimentos ricos en azufre o empezaríamos a fermentar nuestras propias bebidas a partir del burbujeante lodo volcánico. ¡Qué rico! Pero además de la comida, tenemos un problema más importante. Vivir en un planeta errante nos quitaría la respiración, literalmente. No tendríamos nada de aire. Verás, no todos los planetas errantes tienen atmósferas buenas y estables. Todo depende de su tamaño, su composición y otros factores. Pero aunque nuestro nuevo hogar tuviera una atmósfera, podría ser increíblemente delgada e inestable. No tendríamos bonitos cielos azules ni espectaculares puestas de sol que admirar. En su lugar, estaríamos mirando al infinito vacío del espacio, donde las estrellas serían más brillantes que nunca. Y olvídate de los patrones climáticos. Sin atmósfera, no tendríamos lluvia, ni nieve, ni tormentas eléctricas. Y esos son solo algunos problemas menores. Lo que es peor, la temperatura del planeta fluctuaría de manera salvaje, pasando de un calor ardiente a un frío gélido. Sería como vivir en un horno que se enciende y se apaga constantemente. Y, por último, estaríamos expuestos a todo tipo de escombros espaciales y radiación cósmica. Así que si no quieres quedar rostizado, invierte en un buen protector solar. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, tendríamos que encontrar una forma de generar nuestro propio oxígeno y crear algo parecido a una biosfera adaptada al planeta errante. Por ejemplo, podríamos cultivar algunas plantas capaces de producir oxígeno o aprender a filtrar el aire como un purificador de alta tecnología. Finalmente, tenemos otro problema importantísimo: encontrar agua. Por suerte, los océanos submarinos podrían darnos una mano. Los científicos sugieren que algunos de estos planetas podrían tener océanos submarinos. Sería como vivir en un globo de agua gigante enterrado bajo tierra, con el suelo bajo los pies hecho de hielo y roca. En otras palabras, podríamos explotar estos océanos subterráneos para que nos proporcionen una fuente de agua para beber, cultivar y fabricar cosas. Tal vez incluso con algunos otros recursos y materiales que nunca hemos visto antes. Y, por cierto, ¿quién sabe qué tipo de extrañas criaturas podrían estar al acecho en esos mares subterráneos? Pero no te preocupes. Aunque no tengamos ningún oasis bajo la superficie, también existen otras opciones. Podríamos obtener agua de los cometas, de las minas de hielo e incluso de la atmósfera, la que acabamos de crear. Por último, necesitamos encontrar y extraer algunos recursos naturales para construir nuestros hogares y otras cosas. Y un planeta errante tal vez no posea los mismos tipos de recursos que un planeta que orbita alrededor de una estrella. Es como intentar encontrar tesoros en un desierto. No es algo seguro. Puede que tengamos que depender de lo que nos brinden los asteroides cercanos. Y si queremos extraer recursos naturales del propio planeta, pues quizás haya que perforar kilómetros de hielo y roca. Pero bueno, si estás preparado para el reto, siempre hay una posibilidad de que te hagas rico en un planeta errante. Y quién sabe,
Tal vez descubras recursos aún más valiosos que el oro o los diamantes. ¡Estupendo! Parece que hemos resuelto los problemas más importantes, aunque podrían presentarse otras pequeñas dificultades. Por ejemplo, también tendríamos que lidiar con días y noches muy largos, dependiendo de la velocidad de rotación de nuestro planeta. Y no habría un ciclo día-noche normal y regular. La rotación del planeta podría ser tremendamente impredecible. Tal vez tendríamos noches que duran semanas, lo que podría alterar nuestros horarios de sueño. Habría que conseguir un café muy fuerte para aguantar esas largas y oscuras noches. Pero, hipotéticamente, podemos adaptarnos a estas cosas y superar todos los retos. Ahora, por fin, bienvenidos al planeta errante, donde el sol nunca sale, pero las aventuras nunca acaban. Gracias a nuestra avanzada tecnología, hemos conseguido crear un entorno cómodo y habitable en este mundo antaño estéril. El cielo sobre nosotros es de un hermoso tono azul, lleno de esponjosas nubes blancas y alguna que otra bandada de criaturas voladoras. No preguntes. Cuando salimos de nuestros hábitats subterráneos, nos recibe un mundo lleno de sorpresas. Plantas y animales extraños se han adaptado a las condiciones únicas de este planeta, algunos con características bioluminiscentes que brillan en la oscuridad. Y ten cuidado si quieres nadar en los océanos subterráneos. Pueden ser el hogar de criaturas de aspecto increíble que quieren darse un festín de... Bueno, ya volveremos a eso. Tal vez. Como puedes ver, hemos diseñado ciudades en expansión y comunidades prósperas, alimentadas por la energía geotérmica del planeta. También hemos creado un montón de fuentes de luz artificial que mantienen los lugares brillantes durante las oscuras y frías noches. Por supuesto, seguimos teniendo algunos problemas con la navegación y el cronometraje, pero las cosas ya no son tan aburridas como antes, ¿verdad? En resumen, vivir en un planeta errante tendría sus retos, pero también podría ser una forma muy emocionante de experimentar el universo. Si el sol decidiera dejar de producir luz, los animales en la naturaleza serían los primeros en darse cuenta. La mayoría de estos necesitan el día para desplazarse de un lugar a otro, especialmente en las grandes sabanas de África. Las cebras, los ñus y las jirafas necesitan el día para moverse y evitar a los depredadores. En cuanto se pone el sol, es su hora de dormir. Si el sol se oscureciera de repente, los animales no comprenderían lo que está ocurriendo y simplemente se convertirían en un almuerzo temprano para los depredadores. Las criaturas nocturnas estarían igualmente confundidas por el cambio de hora. Los pájaros usualmente se agrupan durante el día, por lo que no oiríamos ni veríamos a ninguno de ellos. Tenemos que agradecerles que se coman las plagas del cielo. Bueno, a ellas y a los murciélagos. Pero si estás en una zona sin murciélagos, entonces considera que los insectos son los ganadores allí. Las temperaturas comenzarían a bajar gradualmente. Los humanos también notarían los efectos. Estamos acostumbrados a que el sol brille en el punto máximo al mediodía, pero con la desaparición de la luz solar, viviríamos en una oscuridad total. Sería una cuestión de supervivencia. Si el sol se oscureciera de pronto, solo tendríamos unos 8 minutos para disfrutar del resto. Eso es porque la luz solar tarda ese tiempo en recorrer miles de kilómetros a través del sistema solar. Tendríamos que usar radiación UV para cultivar algunas cosechas, pero no sería suficiente para alimentar a todo el mundo, por no hablar del descenso de las temperaturas en todo el planeta. La supervivencia sería difícil en la llanura abierta. Todo el mundo tendría que meterse en refugios y búnkeres acogedores. Las plantas necesitan la fotosíntesis para crecer, sin ella no tendríamos cultivos. El pan no existiría, ya que se compone de trigo. Incluso las algas de los océanos necesitan la fotosíntesis para sobrevivir, que es la mayor fuente de oxígeno en lugar de los bosques. Esto significa que los niveles de oxígeno empezarían a agotarse. Las grandes masas de agua como los lagos, los océanos y los mares también empezarían a carecer de oxígeno para mantener la vida marina. Una de nuestras principales fuentes de vitamina D es el sol. Hay otras formas de obtenerla, pero el sol es la mejor y más conveniente. Sin cultivos ni vegetación, todos los herbívoros tendrían que rebuscar la última hierba verde de la tierra o una hoja colgando de un árbol. Pronto se quedarían sin alimento, lo que también sería una mala noticia para nosotros, los humanos, ya que necesitamos animales como vacas, caballos y ovejas para nuestro sustento. Esto no ocurriría de la noche a la mañana, por supuesto. Los océanos permanecerían calientes durante algún tiempo, pero finalmente se enfriarían y congelarían. La Tierra sigue siendo un planeta alimentado por un núcleo de hierro que produce mucho calor. Pero esto no sería suficiente para mantener este mundo caliente. El siguiente paso sería encontrar el refugio adecuado y mantener el calor.
Si esto ocurriera de la noche a la mañana, lo más probable es que no hubiera búnkeres preparados para un escenario como este. A no ser que estés viendo este video y decidas construir uno después. Tendrían que proporcionar calor las 24 horas del día y ser capaces de cultivar bajo radiación UV. Las instalaciones con energía solar quedarían obsoletas. La gente tendría que llevar trajes sostenibles cuando se aventurara al aire libre. Al ser tan oscuro, necesitaríamos luces potentes o gafas de visión nocturna para ver algo. Las tierras estarían desoladas. Las criaturas nocturnas capaces de soportar temperaturas bajo cero se apoderarían de ellas. Las estructuras se derrumbarían, ya que se agotaría el oxígeno. El concreto necesita oxígeno para permanecer intacto. Los propios búnkeres también tendrían oxígeno limitado. Habría que arrancar muchos árboles y colocarlos bajo la fuerte radiación UV para que produjeran tal elemento. A su vez, este produciría su ecosistema en los grandes búnkeres subterráneos. Los océanos de la superficie acabarían congelándose. Recoger cualquier recurso natural del fondo del océano, como gas o petróleo, sería imposible. El gran objeto, que solía ser una estrella brillante y soleada, seguiría flotando. Pero, ¿qué pasaría si el Sol desapareciera de la noche a la mañana? Pues más o menos lo mismo, pero mucho peor. El Sol es el objeto celeste más grande del Sistema Solar, que mantiene a todos nuestros planetas alineados tal y como están. Orbitan alrededor del Sol, ocupándose de sus propios asuntos. Sin un objeto tan grande que los mantenga firmes, los planetas empezarían a flotar aleatoriamente. Algunos podrían incluso chocar entre sí. En otros casos, los planetas simplemente flotarían y volarían al espacio, hasta encontrar una nueva estrella alrededor de la cual orbitar. La Tierra podría o no ser uno de esos planetas. Nuestro mundo seguiría siendo oscuro. Estaríamos volando por el espacio a una velocidad inusual. El planeta no giraría sobre sí mismo y muchos objetos chocarían con nosotros. Estaríamos en la línea de trayectoria de los cometas masivos que esperan golpearnos. La amenaza del frío ya no sería un factor importante, sino lo que hay más allá de nosotros. Esto significa que tendríamos que cavar nuestros búnkeres más profundamente. Ya no tendríamos una atmósfera para atrapar cualquier forma de calor o cualquier cosa. Estaríamos flotando durante una eternidad. Pero volvamos a ese escenario en el que el Sol decidió quedarse a oscuras. No te preocupes, nuestro planeta seguiría orbitándolo junto con los demás planetas. Las temperaturas seguirían cayendo en picado hasta que nada pudiera sobrevivir en la superficie. La oscuridad sería total las 24 horas del día. Solo las bacterias y posiblemente los tardígrados podrían sobrevivir en la superficie. Los tardígrados son criaturas microscópicas que pueden sobrevivir a cualquier cosa, incluso al espacio exterior. Con el tiempo, el oxígeno estaría ausente en la superficie de la Tierra, y ya no habría nada ahí arriba excepto ellos. Como serían las criaturas dominantes y posiblemente las únicas en la superficie, conseguirían evolucionar hasta convertirse en especies más grandes y producir muchas más. Cientos de miles de años en el futuro, los humanos habrían tenido que evolucionar a las condiciones subterráneas. Nuestros ojos serían mucho más grandes para captar la mayor cantidad de luz posible. Nuestra piel se volvería más blanca, ya que no habría sol bajo tierra. Nuestro oído también sería mucho más sensible, ya que el subsuelo crearía sonidos con eco. Seguiríamos teniendo el intelecto que poseemos ahora, pero nuestros cuerpos estarían preparados para la superficie. La principal amenaza serían los tardígrados gigantes que se arrastran lentamente. Bajo el microscopio parecen bastante bonitos, pero imagínatelos del tamaño de un oso polar. ¿Aún quieres algo así en tu patio trasero? Pueden vivir en cualquier lugar, así que se infiltrarían en los búnkeres de vez en cuando. Se volverían feroces y vendrían en diferentes tamaños y formas. En este punto, los humanos no serían la especie dominante, ya que tendrían que esconderse bajo tierra. Algunos tardígrados de diferentes tribus no serían del todo amistosos entre sí. Las grandes ciudades que solían estar repletas de gente serían el hogar de osos de agua gigantes. Los tardígrados son conocidos como osos de agua ya que se parecen un poco a osos pequeños, pero estas bestias de 8 patas serían mucho más grandes que ellos. Los osos y la mayoría de los animales habrían sido eliminados, y bajo el hielo, algunas criaturas de las profundidades marinas prosperarían y se acercarían a la superficie. Estos animales habrían estado acostumbrados a vivir en la oscuridad, lejos del sol, pero durante miles de años de dominio de las aguas, habrían crecido hasta alcanzar tamaños enormes. Algunos se adaptarían a arrastrarse fuera, en la tierra firme. Aunque la superficie estaría congelada, encontrarían formas de abrirse paso a través del hielo. Los humanos, mientras tanto, crearían grandes canales y redes subterráneas, construyendo ciudades y colonias. Dominaríamos los túneles en los que nuestras manos y pies crecerían hasta convertirse en algo parecido a redes de gran tamaño.
Nos apoderaríamos de todo lo subterráneo y seguiríamos siendo la especie más inteligente de la Tierra. Nos las arreglaríamos para conservar viejas piezas de arte de la superficie y registros importantes para seguir siendo lo más humanos posible. Seguiríamos sobreviviendo, pase lo que pase. Nuestro Sol tiene absolutamente todas las ondas del espectro luminoso. Es simultáneamente rojo, azul, verde, amarillo, el color que quieras. ¿De dónde crees que vienen los arcoíris? Cuando la luz del sol se refleja en las gotas de agua que están en el aire, se divide en un montón de ondas de colores que podemos ver individualmente. Y cuando están todas juntas, vemos un rayo de luz blanco. Nuestros ojos son incapaces de percibir el concepto de todos los colores al mismo tiempo, por lo que su combinación nos parece blanca. Espera, ¿podrías decir blanco? ¿No es amarillo el sol? Sí, también es amarillo, pero por favor no mires al sol directamente para asegurarte. Aparece blanco cuando lo vemos desde la Estación Espacial Internacional. Este es el color real del Sol, tal como lo perciben nuestros ojos. El astro adquiere un tono amarillento cuando sus rayos se dispersan en la atmósfera de la Tierra. Nuestra atmósfera no deja pasar bien los rayos azules del espectro. ¿Pero los rojos? ¿Por qué no? Por cierto, ese es el motivo por el cual el cielo nos parece azul. La atmósfera esparce el color azul por todas partes. Durante el amanecer y el atardecer se reflejan ondas azules cortas, pero las rojas largas nos llegan perfectamente. Por eso vemos las puestas de sol de color rosa, naranja o rojo. Pero, ¿qué pasaría si el sol tuviera un color diferente? Para responder a esta pregunta, repitamos rápidamente lo que hemos aprendido. 1. El sol tiene todo el espectro de colores. 2. ¿Nuestra atmósfera dice rayos azules? No, ¿rayos rojos? Claro que sí. Así que probablemente ya hayas adivinado qué pasaría si el sol fuera, digamos, rojo. El mundo entero se vería como durante las puestas de sol. No está mal, ¿no? Ni siquiera tendríamos que esperar al anochecer para admirar un cielo escarlata. Agua anaranjada y una luna roja brillante. Sí, sería más oscuro de lo que estamos acostumbrados, pero aún así no estaría mal. Por cierto, un día el sol se volverá rojo. Cuando su vida llegue a su fin, se expandirá y se convertirá en una gigante roja antes de finalmente apagarse. Pero no va a ser muy divertido para nosotros, así que esperemos no estar por aquí para ver eso. Momento. Estoy seguro de que no estaré, tengo una fiesta ese mismo día. Ok. ¿Y si el sol fuera verde? Bueno, la verdad es que el sol es verde. Bien, ya sé qué vas a decir. ¿Estás bromeando? ¿No acabas de decir que es blanco? Buen trabajo, por cierto. No exactamente, amigo. El sol se ve blanco, pero técnicamente tiene una temperatura de cerca de 5500 grados centígrados. Y la longitud de onda máxima del espectro del sol corresponde a un tono verde azulado. Pero para asegurarnos de que el sol sea verde, necesitamos ahogar el resto del espectro visible y hacer que nuestra atmósfera deje pasar un color verde puro. ¿Y qué pasará entonces? Bueno, todo será verde y también se volverá un poco más oscuro. Acéptalo, no es fácil ser verde. De acuerdo, sigamos. Ahora pintemos el sol de azul. Las estrellas azules realmente existen. Se las llama gigantes azules. Afortunadamente nuestro sol no es una de ellas. ¿Por qué afortunadamente? Bueno, porque si fuera una gigante azul sería una estrella joven, hermosa, inimaginablemente grande y muy caliente. Mira, nuestra lógica de el rojo es caliente, el azul es frío no se aplica a las estrellas. Las estrellas más calientes son blancas y azules y las más frías son amarillas y rojas. Sí, nuestro sol es realmente muy frío en comparación con otras estrellas. Ahora toma la temperatura promedio de tu ciudad, pero multiplícala por cientos de miles. Sí, estamos luchando contra el calentamiento global aquí, pero ¿una quema global? No, gracias, gigantes azules. De todos modos, imaginemos que el sol se volvió azul. ¿Cómo veríamos el mundo? Sorprendentemente, nada cambiaría. ¿Recuerdas que te dije que la atmósfera dispersa la luz azul? Por eso, en este caso, todo quedaría casi igual. Tal vez el cielo se volvería más azul, pero no veríamos mucha diferencia. Y por último, la opción más oscura. ¿Y si nuestro sol se volviera negro? Tendríamos que abastecernos de lámparas y velas porque ya no tendríamos luz. La gente usaría electricidad en todo el mundo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y tampoco podríamos ver la luna. Después de todo, podemos observarla solo porque los rayos del sol se reflejan en ella. Ahora, lo único que nos queda para iluminar nuestras noches son las estrellas, pero no nos ayudan mucho. Lo bueno es que este escenario es totalmente irreal y no hay estrellas negras. ¿No es así? Bueno, no hay estrellas negras, pero nuestro sol se volverá completamente negro algún día. Y no me refiero a un agujero negro. Estoy hablando de enanas negras. Probablemente hayas oído hablar de las enanas blancas. Bueno, cuando una estrella como nuestro Sol está a punto de terminar su vida, se expande y se convierte en una gigante roja. Y luego, perdiendo gradualmente sus capas superiores, se convierte en una enana blanca. Como ya no tiene combustible, se enfría lentamente.
Todo lo que queda es un pequeño núcleo viviendo su vida y ardiendo brillantemente. Y cuando la estrella se enfría por completo, se convierte en una enana negra, pero probablemente nunca hayas oído hablar de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque, sorpresa, sorpresa, no existen. Y no estaba mintiendo. La cuestión es que una estrella necesita cerca de 1.000 billones de años para convertirse en una enana negra. Y nuestro universo todavía es un bebé, solo tiene unos 14.000 millones de años, entonces ninguna estrella ha llegado a esta etapa todavía. Incluso las más antiguas todavía emiten un poco de luz. Es por eso que las estrellas negras son solo una teoría. Y es poco probable que alguna vez veamos una estrella así. Pero, ¿has oído el famoso dicho, las estrellas que vemos de noche ya son fantasmas porque su luz nos llega recién ahora? Eso es un mito. Todas siguen vivas. ¡Hurra! Pero, ¿por qué te cuento todo esto? Imaginemos que nuestro Sol se convirtiera en una enana negra. Todo el sistema solar se sumergiría inmediatamente en la oscuridad absoluta. También sería terriblemente frío. La Luna dejaría su órbita y chocaría contra la Tierra. Espera, no. Pasemos por alto este momento y supongamos que todavía estamos vivos. Afortunadamente no nos congelaríamos al instante, como podrías pensar. El núcleo de la Tierra tiene su propia temperatura de más de 5.000 grados centígrados, pero las temperaturas en la superficie del planeta descenderían inmediatamente a 0 grados. El núcleo se enfriaría gradualmente. En solo 2 meses la temperatura de la superficie de la Tierra sería de 120 grados bajo cero, y en un año llegaría a 270 grados bajo cero. La mayoría de las plantas desaparecerían con bastante rapidez, no por el frío, sino por la falta de fotosíntesis. Otras vivirían un poco más gracias al oxígeno que aún queda en la atmósfera, y por extraño que parezca, los árboles sobrevivirían durante mucho tiempo. Tienen un metabolismo lento y obtienen azúcar del suelo. La capa superior de los océanos se congelaría bastante rápido. Por fortuna, esta gruesa capa de hielo aislaría las aguas profundas, por lo que no se congelaría todo el océano, al menos durante algún tiempo. Y a las criaturas marinas les iría bastante bien. Existieron mucho antes que nosotros y ya están acostumbradas a los locos cambios de temperatura, la falta de oxígeno y comida, las enormes presiones y otras cosas de la vida en las profundidades marinas. ¿Y nosotros los humanos? Bueno, en primer lugar empezaríamos a enfermarnos. Sin vitamina D, las personas enfrentarían una gran cantidad de problemas de salud. Además, nuestro cuerpo necesita luz solar para producir melatonina que nos ayuda a comprender cuándo debemos acostarnos y despertarnos. Si los humanos no tuvieran esta hormona, su cuerpo se confundiría mucho y no sabría si necesita dormir o no. Esto traería insomnio para muchas personas, pero aún seríamos capaces de sobrevivir. Tendríamos 2 opciones: construir submarinos gigantes y bajar a las profundidades del océano, más cerca del núcleo de la Tierra, o quedarnos en la superficie, viviendo nuestras vidas en algún lugar donde tengamos fuentes de energía geotérmica. En Islandia, por ejemplo, también podríamos asentarnos cerca de volcanes. Su calor sería suficiente para calentarnos durante mucho tiempo. Nuestra visión se adaptaría a la oscuridad, pero en algún momento esta alcanzaría su máximo, así que tendríamos que acostumbrarnos a vivir en completa oscuridad. Pero quién sabe, tal vez también podamos adaptarnos a esto. ¿Qué opción preferirías? ¿Vivir en el fondo del océano en un submarino o en la superficie cerca de los volcanes? Desde nuestro punto de vista, el Sol parece tan tranquilo y pacífico. Pero al igual que los seres humanos y todo el mundo vivo, tiene sus propias fases de mayor o menor actividad. Solo que las consecuencias son mucho mayores y más caóticas cuando el Sol se vuelve hiperactivo. Acerquémonos para ver qué ocurre. Una de las formas de medir la actividad de nuestra estrella es contando las manchas solares de su superficie. Se trata de manchas oscuras que se forman cuando el campo magnético del Sol se desorganiza. El resultado es que cuantas más manchas solares hay, más activa se vuelve nuestra estrella. Parece que el Sol está de fiesta últimamente. El número de manchas solares observado por los científicos es el más alto desde hace 21 años. En junio aparecieron 163 manchas en su superficie. La última vez que hubo tantas manchas oscuras en el Sol fue en septiembre de 2002, cuando había 187. Parece que esta fiesta caótica se acerca a su punto álgido, algo que llamamos máximo solar. ¿Cómo ocurre esto? El campo magnético del Sol es muy potente y organizado, pero como dijimos, a veces llega el momento en que termina enredado. Algo así como una bola de bandas elásticas que se enrollan muy apretadas. Entonces el plasma solar se eleva desde la superficie formando bucles y causando un caos en forma de erupciones solares y algo que llamamos eyección de masa coronal. Ocurre cuando el plasma de la atmósfera superior del Sol, llamada corona, se vuelve loco y estalla con mucha fuerza. Entonces en algún punto esta bola se rompe y convierte el polo sur del Sol en el polo norte y viceversa.
Todo esto ocurre cada 11 años más o menos. Por lo tanto, cuando el Sol entra en esta fase se vuelve muy activo y dispara grandes cantidades de plasma a partir de enormes manchas oscuras del tamaño de planetas, liberando potentes erupciones de energía y radiación. Algo fascinante ocurre cuando el Sol se vuelve más activo, un fenómeno llamado cascada de plasma o prominencia de la corona polar. Es como una mini erupción que comienza en el Sol y parece que intenta escapar, pero entonces el campo magnético tira hacia atrás antes de que pueda llegar al espacio. Y esta cascada de plasma es realmente espectacular. Llega hasta 100.000 kilómetros por encima de la superficie. Es como si apilaras 8 tierras una encima de la otra. Entonces ocurre algo que se denomina vórtice polar. Es como un gigantesco halo de plasma que gira alrededor del polo norte del Sol a gran velocidad. Este vórtice se produce cuando un gran tentáculo de plasma se rompe y vuelve a caer hacia la superficie, de forma similar a cómo se genera una cascada de plasma. Los científicos no saben por qué este plasma permanece tanto tiempo sobre la superficie del Sol. Hubo una eyección de masa coronal gigante en forma de mariposa en marzo de este año. Tenía una forma tan extraña porque explotó en el lado del Sol que no podíamos ver, por lo que era imposible medir completamente su fuerza. Por fortuna no explotó en nuestra dirección, pero es posible que haya golpeado un poco a Mercurio y que haya desprendido algo de polvo y gas, ya que Mercurio tiene un campo magnético débil. Todo suena bien en teoría, pero no son tan buenas noticias para nosotros. Debido a todo esto, podría haber más tormentas solares intensas que pueden llegar hasta la Tierra. Y no solo suenan alarmantes, de hecho, lo son. Crean un caos y perturban el campo magnético de nuestro planeta. Las tormentas geomagnéticas pueden formar hermosas auroras boreales, es cierto. Pero sería mejor disfrutar de estas bellezas en condiciones normales o simplemente contemplar una buena puesta de sol sobre el océano. No es que todas las tormentas solares vayan a golpear necesariamente la Tierra. Para alcanzar nuestro planeta, deben apuntar en la dirección correcta en el momento adecuado. Pero si eso ocurre, la tormenta puede ionizar la atmósfera superior y adiós a nuestras comunicaciones. Habría apagones temporales en sistemas como el GPS y la radio. No es un gran problema por sí solo, pero puede ser muy peligroso si ocurre en el momento equivocado, como durante un tsunami o un terremoto. Las tormentas también pueden dañar infraestructuras eléctricas como líneas de ferrocarriles y redes eléctricas. Si estás en un avión en ese momento, podrías estar expuesto a niveles más altos de radiación. Aún no está claro lo peligroso que es para nosotros, pero puede ser un problema grave para los astronautas en el espacio. Cuando las tormentas solares alteran el campo magnético, pueden afectar las migraciones de algunos animales, como tortugas marinas, ballenas y aves. Dado que en el reino animal todo funciona según el orden natural, nadie sabe qué les podría suceder a estas criaturas. Y si el Sol está en el máximo de su actividad, los satélites también tienen problemas. Tenemos más satélites en el espacio que nunca, y cuando la atmósfera superior se vuelve más densa debido a todos estos cambios, esto puede empujar a los satélites a diferentes direcciones. Podrían chocar entre sí, o algunos tal vez caer a la Tierra, lo que solo es genial en las películas con superhéroes capaces de hacerle frente a estos peligros con relativa facilidad. Con suerte evitaremos una tormenta solar masiva como la de Carrington. La historia fue así. En agosto de 1859, astrónomos de todo el mundo observaron cómo el número de manchas solares era cada vez mayor. Un hombre llamado Richard Carrington estaba entre ellos. A principios de septiembre, estaba dibujando las manchas solares cuando de repente lo cegó un destello de luz. Duró unos 5 minutos, pero fue espectacular. Más tarde lo escribió como una llamarada de luz blanca. Fue una potentísima eyección de masa coronal, y en solo 17 horas y media esta tormenta cruzó el largo camino entre el Sol y nuestro planeta, que es de 145 millones de kilómetros, y desató su fuerza sobre nosotros, a pesar de que debería haber tardado varios días. Cuando empezó esta tormenta, las máquinas telegráficas de todo el mundo echaron chispas. Los operadores recibieron descargas eléctricas y el papel incluso se incendió. La gente estaba realmente asustada y confundida porque nunca antes habían visto un cielo tan brillante. Algunos incluso pensaron que era el fin del mundo. Al día siguiente, los telegrafistas aún no podían trabajar correctamente porque la atmósfera de la Tierra seguía cargada. Incluso consiguieron enviar mensajes utilizando la corriente auroral en lugar de la electricidad normal. Por otro lado, este fenómeno provocó impresionantes auroras en el cielo.
Los habitantes de Hawái y Cuba pudieron ver hermosas auroras boreales, mientras que en Chile se pudieron observar auroras australes. Todos estos sucesos van en aumento, lenta pero constantemente. Por ejemplo, las erupciones solares son potentes estallidos de energía procedentes del Sol. En 2022 hubo 5 veces más en comparación con el año anterior. Y las más potentes, las de clase X, son cada vez más intensas y frecuentes. Esto podría ser mucho más extremo de lo que se pensaba. Además, es probable que empiece un poco antes de lo previsto. Los científicos pensaron primero que el pico ocurriría en 2025, pero parece que incluso podría suceder a finales de 2023. No podemos protegernos completamente si una tormenta solar nos golpea de lleno, pero sí podemos tomar algunas medidas para hacer aterrizar los aviones, ajustar la trayectoria de los satélites en el espacio e intentar que las infraestructuras vulnerables permanezcan seguras. Para hacer todo esto necesitamos mejores previsiones meteorológicas solares que nos ayuden a prepararnos para lo peor. Todo esto puede sonar aterrador, pero no te preocupes, las erupciones solares no destruirán nuestro planeta. Envían material solar cargado hacia nosotros. La pregunta de todos los tiempos es esta: ¿qué había antes del Big Bang? La teoría más común afirma que hace unos 13.700 millones de años, antes de que ocurriera esta increíble expansión rápida, el universo existía como una singularidad. Era un punto más pequeño que una partícula subatómica. Al menos eso es lo que nos dice la teoría del Big Bang. Bien, pero ¿qué había antes de eso? Esta pregunta ha estado inquietando las mentes de los más grandes cosmólogos durante al menos 1600 años. Por ejemplo, el teólogo del siglo IV, San Agustín, estaba tratando de encontrar la respuesta a la pregunta de qué había existido antes de que el universo fuera creado. Llegó a la conclusión de que la frase «en el principio», mencionada en la Biblia, implicaba que nada había existido antes de eso. También creía que el tiempo y el universo habían sido creados simultáneamente. A los antiguos griegos también les inquietaba la misma pregunta y continuaban debatiendo el origen del tiempo. El filósofo y científico Aristóteles, por ejemplo, se inclinó por la idea de que no había un comienzo. Pensaba que nada podía surgir de la nada. En otras palabras, para obtener un universo, necesitas tener algo de lo que este universo pueda aparecer. Y dado que el universo no pudo haber pasado de la nada a la existencia, debe haber existido para siempre. Por eso el tiempo debe extenderse eternamente hacia el pasado y el futuro. A principios del siglo XX, el mundo llegó a conocer la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Según esta teoría, la masa deforma el tiempo, haciendo que transcurra un poco más lentamente para, digamos, un humano de pie en la superficie de la Tierra y un satélite orbitando nuestro planeta. Basándose en el trabajo de Einstein, otras ideas comenzaron a surgir, incluida aquella que afirmaba que el universo comenzó como una singularidad y se expandió mediante el Big Bang. Luego, la física cuántica entró en juego. Dio lugar a una serie de nuevas teorías que suscitaron nuevamente las preguntas sobre el universo anterior al Big Bang. ¿Y acaso no son estas ideas fascinantes? Algunos investigadores creen que nuestro universo es solo un descendiente de otro, mucho más antiguo. Según ellos, la evidencia de esta teoría se puede encontrar en el fondo cósmico de microondas, CMB, por sus siglas en inglés, que es la radiación reliquia sobrante del Big Bang. Pero déjame explicar. Por primera vez, los astrónomos observaron el fondo cósmico de microondas en 1965. En ese momento, no sabían que pronto crearía problemas para la teoría del Big Bang, desafiando sus ideas y postulados. Ahora, según la teoría de la inflación, una expansión extremadamente rápida del universo ocurrió en los primeros momentos de su existencia. Esta teoría explica los cambios de temperatura y densidad en el CMB. También afirma que estas fluctuaciones deberían ser uniformes. Pero los resultados de mapeo recientes muestran que el universo es en realidad asimétrico. Se producen más fluctuaciones en algunas áreas que en otras. Esto lleva a algunos científicos a creer que nuestro universo emergió de un universo padre. También está la teoría de la inflación caótica, que lleva este concepto aún más lejos. Cree en una progresión interminable de burbujas, cada una finalmente convirtiéndose en un universo. Y cada uno de estos universos emergentes da lugar a aún más burbujas.
lo que resulta en un multiverso inconmensurable. También hay otros modelos. Algunos de ellos giran en torno a la singularidad pre-Big Bang y los agujeros negros. Si pensamos en estos monstruos espaciales como compactadoras cósmicas de basura, podrían terminar siendo los principales candidatos para la compresión primordial. Y nuestro universo en rápida expansión podría ser una salida de agujero blanco de un agujero negro que habita en otro universo. Un agujero blanco es un objeto hipotético que actúa de manera opuesta a un agujero negro. En lugar de atraer todo hacia adentro, da constantemente energía y materia. También está la teoría del Big Bounce. Su idea principal es que en lugar de pasar por un solo Big Bang, el universo se expande y se contrae en un ciclo, rebotando cada vez que se encoge a un determinado tamaño. Cada ciclo, por lo tanto, comienza con un universo pequeño que gradualmente crece, volviéndose más deformado con el tiempo, y eventualmente comienza a colapsar, suavizándose antes de comenzar de nuevo. ¡Boom! Y así es como empezó todo, hace unos 13.800 millones de años, y se descubrió en los últimos 100 años. Todo lo que vemos hoy en el espacio, planetas, asteroides, cometas, estrellas, no estaba allí al principio. En la década de 1920 a los astrónomos se les ocurrió la idea de que, hace mucho, mucho tiempo, el universo era solo un punto. Un punto extremadamente caliente, como billones de grados, compacto y denso, que se estiró y expandió inimaginablemente rápido. La materia empezó a volar en todas direcciones a la velocidad de la luz en un momento determinado. El Big Bang fue un completo caos con diminutas partículas que se mezclaron con energía y luz. Sí, un desastre total. Pero aún así, en el primer minuto después del Big Bang, la base de todo lo que luego aparecería estaba casi terminada. Hizo calor solo durante esta gran explosión. Tan pronto como comenzó la expansión, el universo empezó a enfriarse, similar a cuando el gas se enfría cuando se rocía con una lata de aerosol. Durante este proceso, parte de la energía se congeló un poco, al igual que el agua se congela en forma de hielo. Aquí, la energía pura se congeló y se solidificó en forma de materia. Un minuto después del Bang, eso del enfriamiento todavía estaba sucediendo, en extremo rápido y literalmente en todas partes a la vez, ya que el universo realmente no tiene bordes. Ya no era solo un punto compacto. Se estaba formando la base para una mayor expansión y todo lo que vendría. ¿Recuerdas esas diminutas partículas de esa primera etapa de boom del universo? Comenzaron a agruparse, lo que formó átomos de helio e hidrógeno. Se necesitaron cerca de 3 minutos para producir la mayor parte del helio y todo el hidrógeno en el espacio. Estos dos son los elementos más comunes y los materiales básicos que luego formaron las primeras galaxias y estrellas. El hecho de que la base estuviera terminada no significa que la creación del universo se detuvo después de estos primeros minutos. Es cierto que después de eso no se crearon elementos nuevos durante millones de años, razón por la cual la versión inicial del universo era completamente helio, hidrógeno y energía. Pero, finalmente, los átomos comenzaron a agruparse con lentitud, lo que, después de mucho tiempo, provocó la creación de galaxias y estrellas. Las nubes de helio e hidrógeno se agruparon y se convirtieron en estrellas que tenían fuerzas gravitacionales. Nuestro Sol también está compuesto de 3/4 partes de hidrógeno, mientras que el resto es helio. ¿Una cuarta parte? Sí. En etapas posteriores también comenzaron a aparecer algunos otros elementos más pesados, como el carbono, hierro, oxígeno, etc. No se trataba solo de procesos químicos por los que seguían llegando nuevos elementos, estrellas o planetas. Todo el universo se ha expandido desde el Big Bang. Los investigadores se dieron cuenta de que otras galaxias se están alejando un poco de la nuestra. Chicos, necesitan dejar de hacer eso. ¿Cómo se supone que descubriremos la vida extraterrestre allá afuera si siguen huyendo todo el tiempo? Y no solo eso. Las galaxias más lejanas se mueven más rápido que las cercanas a nuestra galaxia, la Vía Láctea. El universo es fabuloso, desconocido, misterioso, aterrador y completamente silencioso. Imagínate flotando con tu traje espacial en algún lugar por encima de la Tierra. Todo lo que realmente puedes escuchar es el sonido de tu propia respiración, nada fuera. Como no hay atmósfera, el sonido no tiene forma de viajar ni de ser escuchado. Hablando de un traje espacial, esa cosa cuesta cerca de $12 millones. Supongo que eso significa que tendremos que esperar un poco más para probar todo eso de relajarse en el espacio. Ok, Mercurio es el planeta más cercano al Sol, por lo que podrías pensar que también es el más caliente. Y sin embargo, Venus en realidad tiene el título del planeta más caliente de nuestro sistema solar, con una superficie horneada por una temperatura de 450 grados Celsius.
Mercurio no tiene una atmósfera que se encargue de regular la temperatura, por lo que pierde la carrera por el título de el más caliente del sistema solar. Y Venus también tiene días bastante largos. Solo uno equivale a alrededor de 243 días terrestres. Eso es útil para aquellas personas con listas de tareas bastante largas a las que les gusta tomárselo con calma. Sin embargo, Venus orbita alrededor del Sol en 225 días terrestres, lo que significa que un año allí dura 18 días menos que un día allí mismo. Entonces, ¿puedes tener 2 cumpleaños en un día? Bueno, 2 cumpleaños en un día podría ser uno de los aspectos positivos, pero la desventaja es que en Venus llueve ácido sulfúrico y nieva metal. Ya no es tan divertido, ¿eh? La Tierra está fresca donde está. Con 4.500 millones de años y siendo el único planeta conocido que sustenta la vida, también tiene más árboles que estrellas en la Vía Láctea. Unos 3 billones, mientras que hay solo 100 a 400 mil millones de estrellas. Es posible que hayamos contado los árboles, pero aún así, sabemos muy poco sobre nuestro océano. Solo el 5% de él ha sido explorado, por lo que sabemos menos sobre él que sobre Marte o la Luna, cuya superficie se han cartografiado por completo. Es curioso cómo el espacio exterior está a solo 100 kilómetros de nosotros, contando desde arriba del nivel del mar en nuestro planeta. Parece tan cerca que a veces recorro esa distancia solo para desayunar. Y sin embargo, solo el 5% del universo es visible desde la Tierra. El 68% es energía oscura, mientras que el 27% es materia oscura, que no podemos ver con un telescopio. Tan cerca, pero tan lejos. Siempre veremos el mismo lado de la Luna sin importar dónde estemos en la Tierra. La Luna gira sobre su eje a la misma velocidad a la que orbita la Tierra. A esto se le llama rotación síncrona o sincrónica. Las puestas de sol en Marte son azules. Eso sucede porque el polvo fino del planeta rojo tiene el tamaño perfecto para que la luz azul penetre eficientemente en su atmósfera. Entonces, la luz azul se dispara, después de lo cual permanece más cerca de la dirección en la que se dirige el Sol, a diferencia de la luz de otros colores. El universo está lleno de maravillas, y una de ellas es un planeta hecho de diamantes. ¡Hurra! Es 2 veces más grande que la Tierra, y los científicos creen que está cubierto principalmente de diamantes y grafito. Ahora, para llegar allí, probablemente necesites ese traje espacial de $12 millones, junto con una nave realmente cara. Pero si, y esa es la palabra clave aquí, podrías ir de un lado a otro, incluso podrías pagarlo fácilmente. Los científicos también tienen algunas predicciones sobre el final de todo. Amigo, ¿listo para esto? En sus primeras etapas, todo el universo era denso y compacto. Muy, muy compacto. Pero después de unos 400.000 años, siguió expandiéndose, lo que lo hizo más transparente. Todo esto alentó la liberación de luz que hoy conocemos como radiación de fondo de microondas, o CMB. Es como cuando enciendes el televisor en un canal vacío y apagas el cable. Verás puntos blancos y negros de estática que se mueven en la pantalla. Son algo así como CMB, y también un resplandor de toda esa energía que se liberó durante el Big Bang. CMB todavía está aquí. Los astrónomos pueden verlo a través de un telescopio de microondas. La expansión nunca se detuvo en realidad. El universo todavía está expandiéndose a cada segundo a una velocidad increíble, lo que hace que todos los objetos en el espacio se alejen unos de otros todo el tiempo. Un poco raro, ¿no? Y lo sabemos porque el Sol de otras galaxias parece más rojo de lo que se supone. Esto se llama corrimiento al rojo y ocurre cuando la fuente de luz se aleja de quien la observa. Luego está la gravedad. Atrae a todos los objetos del universo entre sí, razón por la cual los planetas siguen orbitando alrededor del Sol, o porque nuestro sistema solar orbita el centro de la Vía Láctea. Es por eso por lo que nos quedamos en el suelo, mientras que en el espacio flotamos, ya que allá arriba no hay gravedad. Teniendo todo esto en mente, los científicos tuvieron la idea de que, un día, el universo simplemente tomará la dirección opuesta y comenzará a retroceder, lo que se conocerá como el Big Crunch. Que esto suceda realmente depende de qué tipo es nuestro universo. Si es abierto, seguirá expandiéndose y nada lo detendrá. Pero con el tiempo, a medida que se extienda, la densidad será tan baja que las galaxias no podrán formar nuevas estrellas y las existentes se desvanecerán. Cuando el espacio pierda toda la luz y el calor, la vida no será posible. El universo permanecerá frío y seguirá extendiéndose tenuemente hacia una oscuridad sin fin. Y luego, con el Big Crunch o no, ¡bang!, todo desaparece. Oye, es bueno que tengamos miles de millones de años por delante, ¿eh? Seguramente tú y yo no estaremos por aquí en ese entonces.
Bueno, mejor me voy. ¡Boom! Fue una explosión espacial épica que puso los pelos de punta a los científicos cuando la descubrieron en febrero de 2020. Su tamaño y poder eran enormes, incluso para los estándares cósmicos. Fijamos nuestros destinos en un grupo de galaxias en la constelación Camelopardalis. Si nuestros cohetes pudieran volar a la velocidad de la luz, tan rápido como la luz de la bombilla de tu lámpara llega a tu ojo cuando la enciendes, tomaría 2,6 mil millones de años llegar a donde ocurrió esta explosión en el espacio. En 2,6 mil millones de años han pasado muchas cosas aquí en la Tierra. Hace tanto tiempo, los dinosaurios ni siquiera existían todavía. La vida primitiva acababa de salir del océano y se dirigía a la Tierra. Bueno, estamos viajando más rápido que la velocidad de la luz y llegamos a nuestro destino. Zona cero para un boom tan grande. Sería como 600 millones de soles explotando simultáneamente. Y nuestro sol es masivo para empezar. Podría caber 1 millón de tierras en su interior. De hecho, el 99,8% de las cosas que componen todo nuestro sistema solar es solo el Sol. El 0,2% restante son todos los planetas, lunas, asteroides y otros cuerpos cósmicos que flotan alrededor de nuestra estrella. Y aquí está el verdadero truco. Esta explosión duró 100 millones de años. Eso es como del mundo digital actual con teléfonos inteligentes y autos sin conductor hasta la época de los dinosaurios. Entonces, ¿qué desencadenó este boom espacial de proporciones épicas? Un agujero negro. ¿Qué más? Este monstruo tragó tanta materia que se atragantó y disparó un montón de rayos de plasma. Atravesaron el espacio y formaron un vacío cósmico alrededor del sitio. Se pensaba que era la mayor explosión del universo. Pero tarde o temprano todos los récords se rompen. Nos dirigimos a otro cúmulo de galaxias. Este es apodado Ofiuco. Una explosión en él fue 5 veces más poderosa que la de Camelopardalis. Era tan grande que fácilmente podrías alinear 15 vías lácteas en su área de explosión. Eso sí, nuestra galaxia tiene más de 100.000 años luz de diámetro y alberga 200.000 millones de estrellas. ¡Wow! Es correcto. Fue la explosión espacial más grande desde el Big Bang que inició todo hace 13.800 millones de años. Entonces, ¿cuál fue la fuente de esta explosión? Para responder a eso necesitaremos una analogía simple. Al igual que en la Tierra, el espacio tiene sus propias megaciudades. Estos Nueva Yorks y Tokios del cosmos son enormes, y esa palabra ni siquiera les hace justicia, pero lo intenté. Se les llama oficialmente supercúmulos de galaxias. En el centro de los más megagigantes encontrarás un agujero negro supermasivo. Ahora, los científicos aún no saben mucho sobre ellos, pero la teoría dice que son esencialmente un montón de cosas o materia que se aprietan en un punto diminuto que ni siquiera puede medirse porque es infinitamente pequeño. Sí, cosas complicadas. Piénsalo de esta manera, sería como tomar toda la Tierra y reducirla al tamaño de un grano de arroz. Ese grano de arroz aún pesaría lo mismo que el planeta. Todas esas cosas se juntarían realmente cerca unas de otras. Entonces, más materia equivale a más gravedad. Es decir, la atracción de un agujero negro es inevitablemente fuerte. Ni siquiera la luz puede evitarlo. De ahí eso de negro en su nombre. Lo curioso es que ni siquiera podemos verlos con nuestros ojos. Los agujeros negros no brillan ni reflejan la luz, simplemente se la tragan como espaguetis. Me dio hambre de solo pensarlo. Pero volvamos a las cosas espaciales épicas que hacen boom. Un agujero negro supermasivo explotó en este supercúmulo de galaxias de Ofiuco. Este monstruo dejó de tirar de todo lo que lo rodeaba, como suelen hacer los agujeros negros, y por el contrario, empezó a escupir cosas. Una colosal corriente de plasma atravesó el espacio casi a la velocidad de la luz y rompió una burbuja de 1,5 millones de años luz de diámetro. Cada milésima de segundo era como si se dispararan 20.000 millones de megatones de TNT, y continuó haciéndolo durante 240 millones de años. Pero ahora, hablemos sobre el peso pesado de la Vía Láctea. Es el tipo más grande de la galaxia, un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A, estrella. La masa de esta bestia es 4 millones de veces la del Sol.
Y te gustará esto, está a solo 25.000 años luz de nuestro planeta. En términos de espacio, esto sería como nuestro vecino 2 casas más abajo en la calle. Espera, no te preocupes, no es necesario empacar y mudarse. Nuestro vecino ha abandonado su antiguo negocio de disparar chorros calientes al espacio, pero en 2019 hizo que los corazones de los astrónomos se aceleraran. Cerca de esta estrella de Sagitario A estrella, notaron un destello que fue 75 veces más alto de lo normal. Sus teorías. Número 1. El agujero se tragó una parte de una estrella que se encontraba demasiado cerca. O, número 2. Una nube de gas se estrelló contra él. Después de un pico de actividad de 14 horas, la estrella Sagitario Alfa estrella finalmente se calmó. Pero en el espacio este gigante era irascible y sabía cómo iluminar el espacio. Hace 3,5 millones de años, nuestros ancestros muy antiguos, es decir, todavía no eran técnicamente humanos, ya caminaban por África, inocentemente inconscientes de un cataclismo ocurriendo muy lejos en el cielo sobre ellos. Parecía una baliza que de repente se encendió y disparó 2 rayos en forma de cono. Todo fue provocado por una nube de hidrógeno 100.000 veces más masiva que el Sol. Se acercó demasiado y la estrella de Sagitario A estrella reaccionó. Esos chorros de plasma atravesaron el espacio durante 200.000 años luz. No se detuvieron durante otros 300.000 años. Ese es un chasquido de dedos en la escala cósmica. Pero los astrónomos todavía encuentran rastros de este boom incluso hoy. Las estrellas de neutrones también saben cómo hacer estallar algunos fuegos artificiales feroces. Aparecen después de que las estrellas gigantes se quedan sin combustible y colapsan sobre sí mismas. Imagina que todo el Sol se reduce al tamaño de una pequeña ciudad. ¿Sí? Eso hace que las estrellas de neutrones sean increíblemente densas y pesadas. Una cucharadita de su materia pesa alrededor de 10 millones de toneladas. Giran extremadamente rápido, cientos de rotaciones completas por segundo, y algunas de ellas disparan rayos de energía desde los polos, haciéndolas parecer un faro cósmico. Una de las estrellas de neutrones más interesantes se encuentra en la constelación de Sagitario. Al igual que los agujeros negros, tiene una poderosa gravedad y atrae toneladas de materia. Todo esto se acumula en un disco giratorio masivo. Esta en particular fue impulsada por hidrógeno de una estrella cercana. Engulló a su vecina, absorbiendo tanta materia que comenzó a calentarse. El resultado, una gigantesca bola de fuego lanzada desde su superficie. Los astrónomos presenciaron esto el 20 de agosto de 2019. Vieron un destello de 20 segundos que iluminó el espacio. Fue la explosión más grande que jamás haya visto la NASA. La estrella gastó más energía en ese momento que toda la que produce el Sol en más de una semana. Pero por supuesto, nada supera al mayor boom de todos, el que dio vida a todo nuestro universo según la teoría más popular. Pero primero, una pequeña historia de fondo. Los científicos dicen que solo el 5% del universo son estrellas, planetas, asteroides, cometas, nubes de polvo, tú, yo, tu chinchilla, toda la vida. Básicamente todo lo que puedes ver con tus propios ojos. Entonces, ¿qué puede ser el 95% restante? Las misteriosas y dudosas energía y materia oscuras. En términos simples, son como el yin y el yang del espacio. La materia oscura hace que las cosas se atraigan entre sí con la gravedad. Es el pegamento de nuestro universo que mantiene todo unido. La energía oscura hace lo contrario, hace que las cosas se repelan y se separen más. Entonces, dice la teoría, y curiosamente la energía oscura hace que las cosas se separen más, cuanto más se alejen unas de otras. Los científicos incluso pueden ver esto por sí mismos. Cuanto más distante está una galaxia, más rápidamente se aleja de la Tierra. Pero esas dos fuerzas no siempre estuvieron presentes. De hecho, hace unos 13.800 millones de años no había nada. Todo estaba condensado en un diminuto punto que era infinitamente pequeño. ¿Suena familiar? Sí, este misterioso punto que se encoge infinitamente también se encuentra en el centro de los agujeros negros y se llama singularidad. Es donde se derrumban todas nuestras ciencias y matemáticas sofisticadas. Es la cosa más desconcertante que existe. Pero un día, ese punto increíblemente denso y caliente comenzó a expandirse en todas las direcciones. Y creció más rápido que la velocidad de la luz, duplicando su tamaño 100 veces en una fracción de segundo. Si quieres los detalles, fue una centésima de una 1.000 millonésima
de una billonésima de segundo. ¿Sí? Cuanto más tiempo pasaba, más rápido y grande crecía, y ha estado expandiéndose desde entonces, como inflar un globo que nunca explota. Los científicos llamaron a esta expansión el Big Bang.